Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la corrupción y la ética, dos elementos que están presentes en la sociedad, una para causar el mal y otra para tratar de ocasionar el bien. Para analizar el tema de la corrupción tenemos que estudiar metodológicamente cuáles son los factores desencadenantes de la corrupción administrativa, cuando le corresponde desarrollarla a un gobierno, o la corrupción en lo privado, o la corrupción mixta entre lo público y lo privado. Estos factores predisponentes generalmente son factores de tipo cultural, y entonces vamos a analizar primero la corrupción, que es una de las variables del título de esta conferencia, para luego estudiar los factores predisponentes. Esos elementos son los que en la metodología científica podrían tratar de ayudarnos a comprender lo que es la corrupción, y luego veremos la ética para ver en qué puede colaborar el ethos para predisponernos a resolver el tema de la corrupción. En un texto de Hegel que se llama Fenomenología del Espíritu, él decía que el ser humano, ante todo, lo que desea es desear. El ser humano desea deseos en forma permanente, y los deseos tienen un crecimiento exponencial. Usted satisface un deseo y una vez que lo satisfizo puede desear más deseos, y eso va creciendo en el tiempo y en el contexto. Hegel hablaba de la dialéctica del amo y el esclavo. Dialéctica del amo y el esclavo que nos permitiría comprender que el amo es aquel que no tiene miedo a la muerte y por eso vence al vencido. Se traduce como la víctima. Ahora, cuando se encuentra la víctima por haber tenido miedo a morir en ese encuentro con el victimario, va a generar la aparición de un amo victimario y una víctima que sería el esclavo. Ahora, ¿por qué el ser humano desea? ¿Qué es lo que desea el ser humano? Heidegger decía que el ser humano, entre otras cosas, está sujeto permanentemente a una avidez de novedades. Es decir, el ser humano lo que hace es estar deseando siempre lo nuevo, ¿no? Usted ve, por ejemplo, que las personas en estos tiempos desean tener un celular, o una casa en la playa, o una casa en el campo, desea el crédito. El crédito da la ilusión de que usted tiene acceso a ciertos bienes. Ahora bien, ¿cómo comenzó a explicarse la vinculación entre la ética y la corrupción? Lo primero que tenemos que tener claro es que por lo general la gente confunde los conceptos de moral con ética, y en términos estrictamente latinos esa confusión se produce porque moral es el equivalente a costumbre, y ética también en griego podría traducirse a costumbre. Pero hay una diferencia, hay un dato muy importante, y es que cuando la ética va escrita con el acento que se llama sombrero chino en la E de ética, o de ethos, si usted quiere, como carácter, ahí hacemos la distinción entre el concepto de ética vinculado al ethos como reflexión sobre la moral. Pero si usted no le pone el acento chino a la letra E, eso lo va a hacer desde el punto de vista del latín, lo va a convertir en un sinónimo, es decir, lo va a hacer significar como si fuese costumbre. Ahora bien, ¿cuál es el tema central acá? La gran pregunta es si es posible implementar una política criminal para detener o atenuar la
corrupción. La primera pregunta que habría que hacerse es, para definir los conceptos, ¿qué entendemos por política? Y Cornelio Castoriadis hace una distinción entre lo que es la política, con mayúscula, de lo político. Lo político es la actividad que hacen las personas que entran a militar a algún partido político, para conseguir algún trabajo, para tener buenas relaciones con el Estado, etc. Y la política es sinónimo de ciencia política, como la buena administración de lo público. Y eso es lo que nos interesa en este momento tratar de desarrollar. ¿Cómo hacemos una política pública que sea capaz de detener la corrupción? En el tema de la política tenemos que tener en cuenta de que la política, que puede ser nacional, porque generalmente es nacional, tiene una diferencia con la política regional. Las características no son iguales. Los protagonistas del ejercicio de la política a nivel regional o comunal o vecinal, si usted quiere, no tiene nada que ver con la política nacional. Pero hay un problema que es más interesante de tener en cuenta, que frente a la política existe lo que se llama el poder. ¿Y cuál es la diferencia entre el poder y la política? Que la política, si bien puede ser nacional o regional o comunal o vecinal, se diferencia del poder porque el poder es global y está por sobre la política. De manera que quien tiene en estos momentos el poder, por ejemplo el poder económico o el poder político o el poder religioso, estará por sobre la política nacional o regional o local. Pero es importante que exista una política comunal frente a una política nacional, porque el filósofo sociólogo francés Michel Foucault, en un librito que les recomiendo, que se llama La microfísica del poder, dice que el poder es como una sábana blanca, que usted la puede analizar, una sábana blanca o una pizarra blanca, si usted quiere. Cualquier elemento que sea rectangular o cuadrado es el poder, porque lo abarca completamente. Pero si usted a ese poder le pincha un pequeño hoyo, un huequito, se va a dar cuenta de que podría deslegitimar a ese poder, a esa política. Porque si usted desde lo comunal realiza buenas acciones, por ejemplo, está contra los abusos de los elementos académicos universitarios, y ve que en una comuna no hay universidades, basta que un alcalde instale una universidad y se va a dar cuenta de que va a hacer la distinción entre la política nacional de un presidente con la política comunal de un alcalde. Lo mismo ha sucedido, por ejemplo, con el tema de las farmacias populares, lo mismo ha sucedido con el tema de los controles vehiculares, con el cobro de patentes, con el cobro de estacionamientos, etc. Ahora bien, ¿cómo empezó a vincularse este problema de la corrupción con la ética política? Yo diría que habría que considerar los siguientes elementos históricos. Lo primero es que hay un concepto clave acá para entender lo que ha pasado, que se llama anomia. La anomia viene del sufijo a, que significa sin, y nomia, que sería norma. Es decir, una sociedad pasa por un proceso de anomia cuando no tiene norma. Pero en términos más prácticos, la anomia viene siendo la falta de reconocimiento de la sociedad hacia las normas que lo rigen. Y este es un elemento que descubrió Emilio Durkheim, gran sociólogo, en la época de la Revolución Francesa. En general, la mayoría de las revoluciones, por ejemplo la Revolución Rusa,
también dejó entrever que había que cambiar ciertos rasgos culturales. Por ejemplo, los rusos, a pesar de que el cambio era económico, pasar de un sistema feudal, zarista, también en el programa de gobierno que tenían los que estaban haciendo esa revolución, estaba el tema del divorcio. Los rusos no tenían divorcio en ese tiempo, es decir, estaban obligados a mantenerse casados por siempre. Bueno, con la Revolución Francesa pasó algo parecido. Se produce cierta anomia porque la Revolución Francesa había dado una serie de derechos a las personas que trabajaban y estaban en contra del rey, pero unos pocos años después de haberse producido esa Revolución Francesa que hablaba de fraternidad, de solidaridad, etcétera, igualdad, vino un elemento histórico que fue la Revolución Industrial. Y la Revolución Industrial comenzó a ocasionar una serie de diferencias en lo social. Habían situaciones de explotación de niños, de mujeres, etcétera, y eso provocó una suerte de incomodidad social, porque la gente decía, bueno, en la Revolución Francesa me prometieron igualdad, fraternidad, etcétera, y usted con la Revolución Industrial lo que ha hecho es explotarme más, hacerme trabajar, y yo soy joven o soy mujer. Bien, volviendo a la dialéctica del amo y el esclavo, del comportamiento en este caso de los esclavos, resulta que los esclavos, cuando son dominados por el amo, que es el victimario, el esclavo va desarrollando una serie de trabajos para ir liberándose. Se liberan del rey, del monarca, etc. Y ellos van construyendo una serie de elementos artísticos, musicales, culturales. Bueno, ese, según Hegel, es el inicio de la cultura. El origen de la cultura es esta explotación a la que es sometido el esclavo, y él va creando cultura, arte, música, etc. Es muy difícil, por ejemplo, que usted sepa que en la historia algún rey era un poeta, por ejemplo, o era un gran músico. No, es decir, eso no se da, eso se da solamente con los esclavos. A la filosofía criminológica le ha interesado mucho el papel del arte en el desarrollo humano. Por ejemplo, Schopenhauer decía que la única forma de superar el sufrimiento humano era a través del arte. Heidegger también le daba mucha importancia al arte, y el mismo Nietzsche, que vino después de Schopenhauer, decía que el arte y fundamentalmente la música eran muy importantes para la actividad de la felicidad. Eso lo veía Nietzsche, por ejemplo, en las tragedias, cuando analizaba la tragedia griega. Ahora bien, vamos a ver, además de estos factores culturales, sociales, anómicos, cuáles serían los factores predisponentes para la corrupción, para el desarrollo de la corrupción. Yo diría que, retomando a Hegel, el psicoanálisis ha dicho que el ser humano lo que hace siempre para superar su falta de felicidad es la utilización de los mecanismos de defensa. Entonces usted ve, por ejemplo, que hay una serie de mecanismos de defensa, por ejemplo, la sublimación, que es la sustitución de la pulsión de muerte por una actividad socialmente aceptada. Entonces los seres humanos nos vamos convirtiendo en ejecutores de actividades sociales para superar el tema no solamente de la muerte, sino también de la pulsión sexual. Sin embargo, y aquí entra el tema de la corrupción, la gente que se corrompe es la gente que al final usted lo ve abusando de los mecanismos de defensa. Por ejemplo, si usted se encuentra con un ministro o con un presidente de la República
o con un alcalde o con un diputado o con un senador que lo sorprenden en un acto de corrupción, lo mismo puede pasar con un miembro de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile, etc. Lo primero que le va a decir es: mire, esto es una persecución política, esto es un ataque contra mi familia y contra mí. O seguramente va a utilizar los mecanismos de defensa más tradicionales, por ejemplo la racionalización. ¿En qué consiste la racionalización? En decir, por ejemplo, yo soy inocente de la corrupción que se me está acusando, por cuanto la acción de corrupción, el acto de la apropiación indebida, agresivamente, está prescrita. Ustedes saben que la prescripción, como decía jurista Couture, uruguayo, la prescripción opera como un castigo para aquel que, teniendo la posibilidad de ejercer un derecho o un deber, no lo ejerce en el tiempo que la ley establece como necesario. Bien, pero yo diría que el mecanismo de defensa más importante es el de la formación reactiva. Este fue un mecanismo de defensa que creó la hija de Freud y se llama formación reactiva porque consiste en que cuando una persona exagera mucho que está apoyando una actividad, por ejemplo, institucional, y en el fondo eso es falso, porque lo que hace el sujeto es hacer toda la actividad contraria a la que siente en lo más íntimo. Por ejemplo, el pirómano que ingresa al cuerpo bombero, o el delincuente que se convierte en político para decir que ama a la gente, o el demócrata que en realidad es un tirano, por ejemplo. Bien, entonces aquí vamos a entrar en otra pregunta que me han venido haciendo: ¿qué elementos legales podrían utilizarse para responder al tema de la corrupción? Lo primero que hay que decir es que el tema legal no siempre resuelve los problemas. Kropotkin, que era un príncipe ruso que tenía ideas un poco socialistas, decía que cuando el espíritu de un país está mal, lo tapizan con decretos y leyes. Y muchas veces sucede de que la gente cree que porque salió la ley que combate a la apropiación indebida, por ejemplo, de los bienes públicos a través de un funcionario estatal, entonces con eso tiene resuelto el problema. Hay una suerte de fetiche de lo legal. Alguien una vez habló del fetiche de la mercancía. Bueno, aquí podemos hablar del fetiche de la ley. Sin embargo, este es un problema mucho más grave, porque la corrupción es algo que atenta contra los derechos humanos, contra el derecho a la vida. Si una persona se corrompe y se apropia de algunos bienes del Estado, lo que va a hacer es causarle problemas a la sociedad en su conjunto. Le va a dañar el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la previsión. Es decir, el corrupto en el fondo es una suerte de genocida que ejerce el genocidio por goteo. Así lo señalaba el criminólogo y jurista argentino Eugenio Zaffaroni. De manera que el ataque contra la corrupción es una lucha que debe desarrollarse en el ámbito de los derechos humanos. ¿Cuál es el problema? Que quien se corrompe generalmente es quien ejerce la autoridad. Y la autoridad no siempre tiene los mejores deseos para con la sociedad. Aparentemente puede que los tenga, pero por lo general el miembro de la autoridad lo que hace es ejercer una suerte de seducción. Y la seducción política es una cuestión muy dañina, porque la seducción, como decía Jean Baudrillard, es la desviación que usted le puede hacer a otra persona o a otras personas
sobre el camino que están tomando. Es decir, usted le inventa un camino y le dice, por ejemplo, al sujeto de la sociedad que tiene que tomar este otro porque le conviene más. A lo mejor no le conviene a la sociedad, puede que le convenga a la persona que está ejerciendo la autoridad, y eso ha pasado. La seducción también la ejercen en las personas de sexo femenino, no vayan a creer ustedes que es un problema del hombre nada más. Por ejemplo, recordando a Cleopatra, ella tenía dos amantes, uno era Marco Antonio y tenía otro amante más a quien le decía, oye, tú lo que tienes que hacer es invadir tal o cual región del planeta y los bienes de esa región van a ser míos, ¿no? Entonces Cleopatra, que gobernaba en Egipto, fue capaz de seducir a emperadores que eran romanos para que le brindaran sus fuerzas armadas a los fines de conseguir más cantidad de territorio, más cantidad de esclavos. Por eso la seducción es un elemento que hay que tener muy en cuenta. Bien, ahora dentro de estos factores predisponentes, ya decimos que lo más importante son los mecanismos de defensa que utiliza el corrupto. Y esos mecanismos de defensa yo les recomiendo que los analicen muy bien. Ya hablamos de la formación reactiva, podemos hablar de la negación. El corrupto es un gran negador, un gran manipulador, es un gran racionalizador, utiliza excusas, está diciendo que al país o al mundo le va a hacer muy bien lo que él está haciendo. Sin embargo, en el fondo lo que está haciendo es lucrarse con su actividad corrupta. Ahora bien, ¿cómo podemos resolver este problema? La excusa legal, en primer lugar, porque es lo que más le interesa a la gente, es una motivación que generalmente es un poco tramposa, porque por lo general lo primero que dicen los gobiernos o los legisladores es que cuando una persona va a ejercer un cargo público, le van a pedir que exhiba mediante un instrumento público, que puede ser notarial o ante un tribunal, una declaración jurada de bienes. Y en realidad, en la práctica, la declaración jurada de bienes no es mucho lo que resuelve, porque existe un delito que se llama el ocultamiento de bienes. Y la autoridad muchas veces puede formalmente aparentar que ya no tiene bienes, pero esos bienes están escondidos, ¿no? Ustedes saben que el formalismo justifica todo, ¿no? Y el formalismo también se justifica a sí mismo. Por lo tanto, la solución legal de que al funcionario público se le va a exigir el tema de una declaración jurada de bienes es algo que habría que mirarlo con los lentes de la sospecha. Una segunda solución es la solución asiática, fundamentalmente china, es decir, pena de muerte para el corrupto. Eso se está aplicando mucho con algunos funcionarios del gobierno de la República Popular China que han participado en actos de corrupción y han sido fusilados. En Corea del Norte también fue sometido a un cruel fin de su vida a un ministro del gobierno del presidente coreano, que era familiar del presidente coreano, y lo mandaron a morir tirándolo a unos perros salvajes que se lo comieron. De manera que esa es una solución bastante brutal. Solución que en el mundo occidental, judeo-cristiano, sería muy difícil de implementar, porque la pena de muerte, por lo general, en la mayoría de los países latinoamericanos y en países como Chile, por ejemplo, una ex ministro de Justicia dijo que Dios daba la vida y quitaba la vida. Por lo tanto, la solución
de la pena de muerte es muy difícil de ser implementada por acá. En Asia la cosa es diferente. Para comprender el tema de la corrupción, tratar de implementar una ética desarrollando una reflexión, porque la ética ante todo es la reflexión que yo hago acerca de lo cual me tienen acostumbrado, porque la costumbre es la moral, ¿no? Entonces, cuando usted dice la ética y la moral es lo mismo, no es lo mismo. Que ambas en latín significan costumbre, como lo dije al principio, sí, pero el ethos como sinónimo de carácter es el instrumento que nos permite reflexionar acerca de aquello sobre lo cual nos tienen acostumbrados. Yo sugiero, y este sería un tercer elemento de análisis para neutralizar la corrupción, que seamos capaces de generar ciudadanos con mayor nivel cultural, pero que tengan sensibilidad artística, es decir, que se dediquen a la música, porque la música calma la bestia egoísta que todos llevamos adentro. Entonces, los colegios, los liceos e incluso las universidades, y yo sugeriría que en algunas actividades laborales la música juegue un papel interesante. Fíjense ustedes que uno de los elementos de socialización de los ciudadanos hoy día es el karaoke. Y cuando usted ve a la gente cantando acompañada de la melodía que da el karaoke, se produce una suerte de bondad entre los seres humanos en torno a una canción. Sugiero eso, lo propongo, ojalá que sea implementada como política pública, cosa un poco difícil, pero no imposible. De manera que, para concluir, la corrupción es la descomposición de los valores a los cuales nos tienen acostumbrados, valores que tal vez ya no sirvan, y tendremos que reflexionar sobre aquellos. Reflexión, no solamente pensar, sino que además de eso utilizar la contemplación para reflexionar sobre lo que estamos haciendo bien o lo que están haciendo mal las personas que ejercen labores de autoridad. Con eso doy por concluido esta conferencia sobre la corrupción y la ética. Muchas gracias.